Bueno, vamos a escuchar a Víctor Manuel Vucetich, el entrenador del Gallos Blancos de Querétaro, uno de los hombres con mayor recorrido, con mayor experiencia, con conocimiento en lo que es el fútbol mexicano. Y Vucetich habla obviamente de cómo está viviendo esta cuarentena, cómo espera el regreso de su equipo al campo de juego, obviamente agobiado física, mentalmente por lo que ha sido esta situación, pero también tiene tiempo para recordar sus días en la selección mexicana. Si hay alguien que tiene autoridad para hablar del fútbol mexicano, y en este caso de la selección, ese es Víctor Manuel Vucetich, a quien escuchamos esta noche en Fútbol Picante desde casa. Profesor Vucetich nos está diciendo que al final del día esto puede traer un beneficio directo o indirecto para el jugador mexicano. El entrenador y las mismas plantillas también pueden favorecer más al futbolista mexicano, a su desarrollo. Si se sabe manejar correctamente, creo yo que sí. El problema es que siempre intervienen los intereses comerciales y se deja de ver lo deportivo. Eso lo ha pasado precisamente con la Liga de Ascenso, lo ha pasado con la selección mexicana y ha pasado en muchos clubes del fútbol mexicano también, que los intereses comerciales están por encima de lo que es lo deportivo. Profe, ¿usted algún día quisiera volver a la selección mexicana de fútbol? No me gustaría ya regresar. Bueno, es que el manejo también de la selección mexicana de fútbol obedece también, profe, a muchos intereses. Tienen que regular todo este tipo de cosas, de intereses, tienen que regularlo y comentar de, oye, para todo va a haber oportunidad, saber discernir entre lo que son los momentos realmente fuertes, viendo cuáles son los niveles futbolísticos. Hay jugadores de repente que están mal y no porque tengas una empresa que esté atrás de él tiene que venir a jugar aunque esté mal. Es como o porque juegue en Europa. O aunque juegue en Europa, no importa. O sea, eso es algo importante. Es decir, todo el mundo habla de es que en Europa, pues si se anda mal en Europa, va a andar mal también acá. No trae el ritmo, no encuentra el momento. O sea, son momentos normales de los jugadores que se pierde ese toque especial, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde tiene uno que ser muy congruente con todo esto. Por eso es fundamental que exista gente que conozca de lo que es el fútbol, los momentos del futbolista. ¿La selección mexicana está en buenas manos con Gerardo Martino? Hasta el momento lo ha hecho bien. Yo considero que ha hecho un buen trabajo, ha sabido manejar sobre todo este tipo de circunstancias, lo ha llevado muy bien, ha sido un tipo muy diplomático. Pareciera que el entrenador de la selección también requiere muchas relaciones públicas que fútbol, ¿no? Que meterse a la cancha. Sí, muchísimo. Sí, requiere muchísimo, sin duda alguna. Hay demasiado, todo el mundo pensamos que tenemos la razón y sin embargo todo el mundo cuando no nos dan ese momento para poder tomar una iniciativa, si no nos la apoyan, nos sentimos ofendidos. Bueno, ahí están las palabras de Vucetich, que yo insisto, tiene un recorrido muy largo en el fútbol mexicano, desde la segunda división, obviamente sus días como futbolista, en la segunda división como entrenador, y emergió ganando y llevando equipos, encabezando grandes equipos hasta llevarlo a títulos. Habla Vucetich, José Ramón, Roberto, Hugo, habla de que en México no hay un equilibrio entre lo deportivo y lo económico, y que hay muchos intereses, José Ramón. Sí, no dice nada que no sea cierto. Vucetich es un muy buen técnico, con mucha experiencia, ganador de títulos. En Monterrey le fue muy bien, en Querétaro ha ganado algún título. Es un técnico muy experimentado, conoce mucho el fútbol, conoce mucho el futbolista. Pero en la selección nacional lo trataron muy mal, le fue muy mal, lamentablemente. Tomó el equipo por 2 partidos, en momentos difíciles, perdió los 2 partidos, la situación se complicó, estuvo a punto de quedar fuera de la selección nacional. Pero eso no le quita a Vucetich ser un buen técnico. Y tiene razón, los intereses económicos en México van por arriba de los deportivos. En todos los países, las selecciones nacionales tienen intereses económicos y deportivos. Pero hay países o hay selecciones nacionales de algún país que toman más en cuenta lo deportivo que lo económico o lo equilibran. En México está muy desequilibrado. Sí, de acuerdo. Ahora, Roberto, pareciera que México se ha hecho un gran negocio, pero con un fútbol mediano, un fútbol todavía subdesarrollado, que espera dar ese paso de calidad,
que espera finalmente demostrarlo en un mundial de fútbol, en un escenario diferente, pero ¿realmente en México el negocio avasalla la parte deportiva? Sí, está demasiado desbalanceado el asunto. En todos lados el fútbol tiene que ser negocio para que se consolide, para que prospere, pero aquí en general creo que falta la necesaria visión de los dirigentes para entender que si tú proteges primero el producto como tal, el fútbol que se juega, también a la larga puedes crear un mejor negocio. Pero se siguen yendo por la mentalidad del corto plazo, ¿no? ¿Cómo gano dinero ya rápido? Lo que acaban de hacer con el ascenso y el descenso, que me parece lamentable, sin entender que bien manejado como producto el fútbol podría ser vendido mucho mejor, que una Liga MX más sólida, con reglas más transparentes, más claras, con mejores manejos, sin multipropiedad y todo lo que la rodea, lo que lo daña, sería un producto mucho más consumido y a otros niveles por los aficionados que están ávidos de ese fútbol. Puedes sacrificar en el corto plazo pensando en consolidar en el plazo futuro el negocio del fútbol. Hugo, tú también estuviste en el mismo puesto que tuvo Vucetich, la selección mexicana de fútbol. ¿Realmente hay muchos intereses comerciales, económicos que presionan al entrenador mexicano? Sí, David, estaba escuchando a Víctor y sí me vino a la mente el tiempo que estuvo en la selección y el maltrato que le dieron también a él, porque a mí no me dieron la confianza para mantenerme, y en este caso a Víctor fue un trato fatal, ¿no? El hecho de quitarlo, ya se había merecido el tener la oportunidad de clasificar a México a ese mundial de ese partido Nueva Zelanda, ¿se acuerdan? Que lo quitaron y mandaron traer a Miguel. Pero bueno, en este caso la personalidad de Víctor es muy ecuánime, tranquilo, respeta mucho, pero yo creo que en el interior viene una ira y un enfado tan tremendo que gente de carácter como yo pues no puedo quedar callado, ¿no? Pero sí, estaba escuchando a José Ramón y tiene razón, igual que Roberto, que los intereses económicos están por encima de lo deportivo, y se acuerdan que les comenté en su momento, tuve la oportunidad de ir tanto con el presidente de la liga, con Javier Tebas, como con el presidente de la federación en su momento. Ahí hay intereses porque la liga maneja lo que es el campeonato de España, que es donde se saca una cantidad de dinero después de Inglaterra, y luego la federación es la que se encarga de sacar el beneficio de lo que da la selección. Entonces, la liga es de la liga y la selección es de la federación y son autónomos. Entonces, esa repartición de dinero, lo que junta la federación con la selección y lo que junta la liga por el campeonato, se reparte equitativamente tanto para los equipos como para los jugadores. Allá en España, la selección tiene un porcentaje de los ingresos comerciales que hay, pero está establecido por la asociación de futbolistas. ¿Qué diferencia hay, no? Deberíamos de imitar a España en ese aspecto, como pasa en otros países adelantados. Si queremos ser como ellos, tenemos que imitar sus gestiones, pero en México no, siguen explotando al futbolista. Si no, hay que investigar profundamente cómo están los acuerdos tanto en la selección como en la liga en cuanto a los derechos de transmisión de los partidos, David. Sí, de acuerdo. Hemos hablado mucho de esos temas, del derecho del jugador, de la forma en la cual se administra el fútbol mexicano desde que yo tengo uso de razón, y todavía desde que José Ramón tiene uso de razón, que eso es todavía desde que el fútbol mexicano realmente ha sido profesional en México. Yo me acuerdo un viejo presidente de federación, José Ramón, el mismo hombre que maltrató a Hugo y el mismo hombre que maltrató a Vucetich, que me dijo, bueno, al final del día ustedes deberían agradecerle al poder televisivo que ha mantenido este juego, lo ha hecho profesional y ha hecho un gran negocio, y realmente llegó cuando no había nada absolutamente y sembró, puso los cimientos para el fútbol que tenemos actualmente. Me refiero al expresidente de la federación, a don Justino Compeán, José Ramón. Sí, así es, y así lo dijo, efectivamente. Justino Compeán es y ha sido siempre un empleado de la empresa Televisa que maneja el fútbol. Y esa empresa, como todas las televisoras del mundo, lo que más quieren es vender el producto, que el producto sea muy vendible, que sea muy atractivo, que su selección sea poderosa,
que tenga muy buenos recursos vía patrocinadores, y ya después lo deportivo vendrá. Si no tiene buenos resultados deportivos, esa selección no podrá vender lo que quiere vender. Y aunque dure 50 años, porque lleva ya cerca de 50 años ese contrato, año tras año, tras año, tras año, cerca del Mundial de Fútbol, siempre se firma, siempre hay un acuerdo, una regla negrita, una letra negrita chiquitita que decía, o que dice, se mantendrán los derechos siempre y cuando se mejore por un peso la oferta máxima. Por lo tanto, siempre serán los dueños de los derechos de televisión de la selección nacional por los siglos de los siglos, por ahora. Sí, ahora Roberto, se copia tantos modelos, ahora por ejemplo el modelo de la MLS, espero que también copien un poco, algún día copien un poco de la transparencia, la mayor repartición del poder, darle el derecho al jugador de fútbol que finalmente tiene que tener. Espero que también algún día se empiece a copiar eso, que es importante. Sí, ojalá copiaran cosas como esas, ¿no? En el manejo administrativo, mercadotécnico que prevalece en la MLS, y no copiar el asunto suprimiendo ascenso y descenso, ¿no? En lugar de voltear a las grandes ligas de Europa. Yo entiendo que la televisión sí benefició en su momento al fútbol, o sea, hubo un beneficio recíproco, fútbol y televisión. El problema después ha sido el aborazamiento, la falta de apertura que sí se ha dado inevitablemente en otros ámbitos y sigue sin darse como debería en el fútbol. Que la selección mexicana sea para cualquier televisora, que los equipos también estén en cualquier televisora, que todos ganen más y sea el asunto mejor repartido, y no este empeño de no soltar el pastel futbolero, ¿no? De esos pocos que lo han disfrutado desde siempre.